¿qué salió mal en la película de la Liga de la Justicia? Eso es algo que todos los fans se preguntan hoy en día, ya que en 2017 se veía un claro y prometedor futuro con el tráiler de esta cinta. Algo raro e irónico viniendo de una película de DC Comics. Por eso es que los fans estaban por las nubes, decían que esta película iba a revolucionar el género de superhéroes y que sería algo De nada puede salir mal. pero para desgracia de los fans sí que saldría mal, ya que por polémicas y problemas internos en Warner Bros. Desatarían un giro de 360 grados para la película. La cosa no era tan sencilla. Viniste confiado y se dio vuelta la tortilla. Todos estos cambios se notarían de mala manera en el inicio de la película. Es lo primero que sale mal. ¿Qué es eso? Porque ya iniciar así es de los peores inicios en película de DC Comics y en película en general. ¡Horrible! ¡Horrible! Y con esto ya toca empezar con el contexto. Y como algunos ya saben que esta película era dirigida por Zack Snyder, el mismo que se encargó de dirigir algunas películas del universo cinematográfico de DC Comics, como la que lo iniciaría todo, que sería Man of Steel. Luego le seguiría Batman vs Superman. También estaría la del Escuadrón Suicida, que no sería dirigida por él, pero sí coexistiría en el mismo universo que las demás. Y en el mismo año de la salida de la Liga de la Justicia se estrenaría Wonder Woman, pero cronológicamente la Liga de la Justicia empezaría después de Batman vs Superman. Y con todo bien organizado en este universo de películas, se sentía esa diferencia con Marvel por ese tono oscuro que tenía Snyder. Cada una pertenecía en esencia, y la película de la Liga de la Justicia sería como el Infinity War de este universo de películas, ya que sería la unión de estas cuatro, y eso era lo planeado. No me des esperanza. Pero todo cambió, ya que venían varios problemas con Zack, con algunos cambios en el guión, una producción atropellada, y la gota que derramaría el vaso para él sería la muerte de su hija, que lo hizo abandonar la postproducción de la cinta, y de ahí sería contratado Joss Whedon. Y a lo que quiero llegar con esto es que el cambio de director sí se nota, y ya que desde el inicio de la película se ve el enfoque de Snyder siendo alternado, eliminado o cambiado por el corte de Joss. Porque es que desde el principio pasamos del horrible bigote de Henry Cavill a ver cómo Batman mata un Parademon. Pero esto no está mal, ya que cada uno tiene su enfoque y su punto de vista. El problema es cuando no se define por completo ese enfoque y sucede ese híbrido que pasó en la película. Con las escenas en que se desarrolla la trama, se veían a veces cortadas por chistes o por escenas nuevas que Snyder no tenía planeadas. Y en póster y hasta en paleta de colores se veía que la película fue dirigida en parte por Joss Whedon, y cayendo más al lado cómico y colorido al que Whedon estaba acostumbrado con los Vengadores, que al oscuro universo que Snyder venía creando. Lo bueno es que en el Snyder Cut sí se podría ver ese tono sin perder los chistes, pero el mismo Snyder Cut nos llevaría a entender muchas más cosas y razones de por qué fracasó la película del 2017. Porque uno de los muchos factores serían las fechas de entrega que Warner le daba a Joss Whedon para la postproducción de la película, ya que era muy apresurado, algo que no le vendría bien en general al DCU, ya que este también sería bastante apresurado y atropellado, debido a que queriendo alcanzar a Marvel con su universo cinematográfico y acercándose el estreno de Infinity War, se sacarían varias películas como por ejemplo Man of Steel, Batman vs Superman y Wonder Woman, siendo las principales de este universo, ya que aunque Batman y Flash hayan aparecido en el Escuadrón Suicida, haremos como que eso nunca existió. Ok, polilla. Solo con estas tres películas en el universo DC, en ese entonces, al no ser tan
aclamadas por el público ni por la crítica, generarían la razón del fracaso de la Liga de la Justicia y una de las muchas razones del fracaso del DCU. Y es por lo que les dije, al tener proyectos tan apresurados no dejarían el tiempo suficiente para construir un universo consistente. Y es por esto que le afectaría la calidad de la película de la Liga de la Justicia, siendo inconsistente y teniendo poco sentido en algunos puntos de la trama, y al tener tan poco de dónde sacar, ya siendo en personajes e historia, se quedaría corto como para hacer lo que intentaría salvar al universo cinematográfico de DC Comics. Al no ser tan extenso el universo cinematográfico de DC y teniendo tan rápido la película de la Unión de la Liga de la Justicia, pues para ese entonces generaría problemas en introducir a los nuevos personajes e integrantes de la Liga, que serían Cyborg, Aquaman y Flash. Y aunque ya los habíamos visto en escenas de Batman vs Superman, no llegamos a ver tanto trasfondo de estos personajes como si lo vimos en el Snyder Cut, ya que al eliminar Joss Whedon algunas escenas que grabó Zack Snyder, se sentiría algo incompleta la participación de estos personajes, ya que a veces destacaban y tenían su momento, pero al ser 2017 y no saber más allá de lo que nos contaban en la película, no se sabía mucho más de los personajes, y sin tener en sí la película de Cyborg, Flash o Aquaman, estaría sentir algo forzosa su aparición, cosa que no pasaría en el Snyder Cut, ya que al salir más películas como la de Aquaman y con más expansión de películas e historias en el DCU, sería más natural y claros los motivos de por qué están ahí estos personajes. Por ejemplo, Cyborg en la película de la Liga de la Justicia de 2017 es prácticamente el que debería avanzar la trama, ya que está afiliado con las cajas madre y terminaría siendo el personaje más incomprendido. Inclusive en ese tiempo se le tachaba como el peor personaje, siendo un cero a la izquierda tanto con la Liga como con su padre. Y no se muestra mucho el porqué de esta situación, que como dije, Cyborg sirve como un personaje para avanzar la trama. Al tener tan poco tiempo la película, a diferencia de Snyder Cut, con simplemente de 2 horas a 4, pues este quedaba algo incompleto, ya que siendo 2017 y no tener Snyder Cut ni una película individual del personaje, pues se quedaría como la pieza faltante del rompecabezas en cuanto a desarrollo, siendo el personaje menos llamativo. Inclusive algunos fans lo odiarían por ocupar un puesto con personajes que pudieron ser incluidos en esta película como algunos integrantes de la liga, que serían el detective marciano o linterna verde. Pero este personaje en el Snyder Cut pasaría la delgada línea del amor y el odio, porque aquí se le da más protagonismo, porque se nos muestra más detalladamente el origen del personaje, simpatizando más con él y viendo y entendiendo mejor la razón de por qué estaba molesto con su padre, con escenas que nos muestran mejor esto, prácticamente con todo el contexto que no se vio, en el 2017, al ser un personaje que no resaltaría tanto como los demás, y ser provisional para esta película con la premisa de Steppenwolf y los Parademons. Sea un muy buen personaje solamente para esta película, cumpliendo su función de avanzar la trama, este personaje siendo crucial para el desenlace de la película, y llegaría a ser una seria y algo confusa la aparición del personaje, y buen papel para ser la primera vez que sale en DCU. A diferencia de Cyborg, Flash sería el factor cómico de la película, algo que le vendría muy bien por el tono que manejaba esta y por ser tan disfrutable la aparición e interacción de Flash con los demás miembros de la liga, inclusive con las subtramas. En vez de atrasar la película contándonos esto, sería bastante necesaria para contarnos más de estos personajes, y sobre todo con Wonder Woman, Flash y Aquaman, nos dejarían con las ganas de ver más acerca de ellos y de los personajes que los acompañan en diferentes ocasiones e historias, como lo haría el padre de Barry, que nos da pie a su origen y que tendría una buena conclusión y que no se atasca ni quita tiempo a los demás personajes. Como ya les dije, cada uno tiene su momento, no como otros personajes.
Pero sin embargo también a Flash se le cortaría en el Snyder Cut la escena en la que salva a Iris. Y por más que de ser escenas o pequeños detalles pequeñas escenas en las que no son de la trama principal, pues la verdad es que, como dicen, con estas dos películas de la Liga de la Justicia serían dos películas totalmente diferentes y cada uno de cada pequeño detalle marca la diferencia, y esto se notaría en esta película con algunas cosas que no llegamos a ver por problemas internos, incluso con los actores, en los que se eliminaron cosas que en el Snyder Cut sí se rescataron, y esto sería bueno para entender algunos cambios que sucedieron con los personajes y cómo después, gracias a los fans, pudieron volver. Y a veces cambia la perspectiva de cómo vemos a un personaje, y con algunas y con más escenas se muestra cómo esto puede cambiar a ese típico estereotipo al que está atado en anteriores películas, como pasó con Flash, de ser el factor cómico al que incluso haría retroceder el tiempo para salvar y ser clave en el del Snyder Cut. Son cosas que simplemente por la visión principal que tiene cada uno de los directores y por el enfoque que estos tienen con esos personajes y los cambios que pasan en estas escenas. Y hablando de cambios, lo más que cambió Aquaman de una película a otra fue la música que le pusieron en la escena en la que está en el agua. Es hora del sol y sonrisas, arcoíris y pececitos. Participa con otros niños en el show de Aquaman y sus amigos. Y en la versión de 2017 tratan de hacerlo un tipo rudo y cool, y termina siendo más satirizado que el Aquaman de Aquaman y sus amigos, al tener escenas innecesarias con chistes que en vez de avanzar la trama solo entorpecería el desarrollo del personaje que ya tenía con su película, creando contradicciones de historias y personalidad con las películas de estos personajes y confusión en la cronología y coherencia del universo, algo que sabemos que nunca es bueno. Por ejemplo, Wonder Woman y Batman, estos dos serían los fundadores de la Liga de la Justicia y serían lo que harían notar la diferencia entre las dos versiones de la película de la Liga de la Justicia, ya que nos dimos cuenta que con una simple escena se pueden juntar a los personajes sin necesidad de ocasiones o momentos chistosos innecesarios en ocasiones, o momentos chistosos solo para juntar. Se nota el cambio de director en los personajes, ya que Zack Snyder tenía todo bien planeado con sus personajes y Joss Whedon, al tomar a estos, genera el problema de cambiar algo que ya estaba bien hecho, dándole escenas y enfoques que no parecían ser como ya los habíamos visto en Batman vs Superman, ni siquiera en otros proyectos del DCU. Y no solo con estos personajes, ya que también a la gente le disgustaría el cambio en los villanos. Y sí, me dirán, ¿por qué lo dices en plural? Pues es que Superman en esta película parece el villano del modo historia de un juego de PlayStation 3. Pero los fans no solo se quejarían sobre esto, sino el mayor desagrado con la aparición de Superman sería la importancia e impacto de su muerte, porque al principio se lo toman con bastante trascendencia en los personajes y en toda la ciudad. Aquí, después de los primeros 15 minutos de la película, ya se toma como si nada hubiese pasado, algo que pudo haber tenido más peso, algo tan importante como la muerte de Superman, y más en un universo que solamente en la que Superman había aparecido en 2 películas en ese entonces, y sería algo apresurada y conveniente para la trama que lo revivieran, porque él solito pudo vencer a Steppenwolf, siendo algo rápido la llegada del clima de la película y rápida la introducción del personaje de Superman, con algunas escenas de relleno que en algunas ocasiones llegarían a ridiculizar al personaje, quitándole la importancia por la muerte que tuvo en Batman vs Superman, un evento que en otros medios es prácticamente uno de los más importantes, siendo Superman, y acá no se le da esa importancia que debería tener, ni ningún tipo de sorpresa, porque es que ya inclusive lo veíamos en los pósteres, era como que, wow, qué sorpresa, no sabía que estaría en la película.
Y es lo que les digo, que apareció lanzar la trama, porque no le agrega nada de historia ni trascendencia al personaje. Literalmente esto sería una de las razones de por qué se quitaría del canon esta película y se añadiría como que sí sería canon en Snyder Cut, porque ni siquiera se ve como el típico Superman que habíamos visto, habiéndolo desaprovechado esta gran oportunidad que tenían con el personaje. Pero es que, ¿cómo vas a querer a salvar a un personaje si es que ya desde el principio de la película también se ve y con ese bigote? Es que, ¿cómo puede ser que le hayan hecho esto a Superman? Pero bueno, Superman no sería el único personaje que parece el jefe final de un juego de PlayStation 3. Porque Steppenwolf, la primera vez que lo vemos, ya ni siquiera se ve como un personaje de PlayStation 3. Ya parece un jefe final de Kratos de PlayStation 2. Y en cuanto a historia, este sería algo parecido a Superman, ya que sería desperdiciado y quedaría a deber este personaje, ya que como Warner no se quería arriesgar, pues no quisieron lanzar a Darkseid aún en 2018. Al acercarse Infinity War no querían ni que se confundieran, ni no quería crear similitud, aun siendo Thanos una copia de Darkseid, y lo dejarían para una próxima película, un error que le costaría más de lo planeado, porque Steppenwolf se siente como el típico villano de turno que aparece en Marvel solamente para decir que hay un villano, porque la trama y la premisa es algo sencilla. Es reunir a la liga para defender la amenaza de Steppenwolf y los Parademons y todo eso, y con las cajas madres, pero nunca se le da nunca se le da el por qué y para qué quiere usar las cajas madres, la quiere unir y toda la cosa, pero no se da ese contexto ni ningún tipo de motivación extra al personaje. Cosa que cambiaría en el Snyder Cut, ya que este se nos cuenta que fue ordenado por Darkseid para contar las tres cajas madre y se da ese trasfondo, se da esa explicación, se da algo a conocer a Steppenwolf como alguien, no como un villano principal, que no es el peso, sino de que haya una mayor amenaza, y es donde se le explica. Y es mil veces mejor esto porque se nos da mucho más a entender de este personaje. Y no estás en 2017 y no saben, y apenas al ver el personaje se enteras de que este personaje existía, de por qué es que él apareció en esta película de la Liga de la Justicia, tantos villanos que han tenido, y siquiera puedes recordar una imagen con su nombre, ni siquiera al escuchar el nombre de Steppenwolf te acuerdas de algo, parece el nombre de un auto alemán. Pero inclusivemente aún llegado al Snyder Cut, ya pasarían muchos años sin entender, sin razones de esto y sin Snyder Cut, algo que le pasaría factura. Ya que la película de la Liga de la Justicia costaría 300 millones de dólares y recaudaría 657 millones, algo que para la industria del cine sería considerado un fracaso, porque la regla es que para que una película sea un éxito debe recaudar el doble de su presupuesto inicial. Por eso es que al tener esa mala recepción e ir con tibias opiniones con anteriores películas y tener varios problemas con los actores y el director que llevaría a cabo la mayoría de estas cintas, debido a las les digo que se sentía que le faltaba algo a la película al ser el cómo lo tomarían en cuenta como el cierre de la primera fase de este universo cinematográfico, que al no ser lo que se esperaba causaría esto y ser la última esperanza de Warner para elevar el universo, y al fracasar pues tendrían que reemplazar lo planeado con este universo con otros proyectos que se saldrían del enfoque e incluso de lo ya planeado, con algunas películas como la de Cyborg que se cancelaría. En cambio llegarían otras joyas como el Joker, y próximamente saldrá la de Batman de Robert Pattinson. Esto nos deja entender que o tan solamente con un fallo puede cambiar todo que se había planeado antes. Por eso es que los fans pedirían a gritos que Snyder pueda lanzar su propia versión de la película. Algo que se ocurrió, pero el daño ya estaba hecho. El universo DC estaba ya fragmentado, no había película de Cyborg, Birds of Prey fue un fracaso, y la Liga de la Justicia, en vez de darnos esperanza con sus escenas post créditos, nos mostraban cosas que lamentablemente no se verían en un futuro y probablemente nunca las veamos. En conclusión, esta película es bastante entretenida, pero a la mayoría lo dejaría con un sabor amargo en la boca y dejaría mucho que desear
para el universo DC, aún siendo la quinta película que se lanzó y no teniendo gran variedad de personajes que incluir, hicieron un buen trabajo en introducir a los nuevos personajes, siendo de los que se robarían la película, inclusive dependiendo del punto de vista en el que se le vea, es aceptable. Pero eso no le quita el hecho de varios cambios que le afectaron y quedando a veces de tanto humor, quedando en ridículo a algunos personajes que tendrían que ser redimidos en diferentes entregas, e inclusive los fans querían que se redimieran estos personajes con el corte del director, que en un primer momento era el pensado para dirigir esta película, que era Zack Snyder, dejándonos Joss Whedon algunas veces escenas innecesarias que aportaban a la trama, pero no estaría tan saturado de subtrama y que a veces se siente un buen ritmo, que sería una simple premisa, un villano que también lo es, y con una apresurada conclusión que llegaría a decepcionar por las incoherencias en la historia, inclusive saliendo del canon del DCU, una de las cosas que harían que fracasara este universo, pero que a fin de cuentas cumple con su función de entretener, que se puede ver y es bastante disfrutable. Hay muchos que la odian, pero siempre hay que ser objetivos y ver el otro lado de la moneda. Entonces no sé por qué la consideran una de las peores películas de DC, ya que han habido peores, pero bueno. Esto mismo nos deja ver que hasta con el mismo universo se generan varios problemas con el fracaso de una película, los problemas internos que estos tienen, como pasaría con el Escuadrón Suicida, que quedaría teniendo otra película con James Gunn, viendo que a veces los problemas internos pueden afectar al exterior y al resultado final que obtienen los fans. Y aunque se crea que la Liga de la Justicia es uno de los únicos casos en los que ha pasado esto, hay muchas más películas que pudo haber dado más, como películas como Spider-Man 3, inclusive Mortal Kombat de 2021. Y que siempre pasa con la Liga de la Justicia, que yo la he visto varias veces, pues siempre se queda ese mal sabor de boca, sabiendo que pudo haber dado más, pero bueno, esto nos da a entender que hay que ser objetivos con los puntos de vista de cada director. Lamentablemente son las cosas que pasan por el destino y por demás cosas que suceden, estos acontecimientos, y que simplemente los que más salen afectados son los fans al no recibir lo que se esperaba. Pero bueno, la decisión final la tienes tú en los comentarios. Dime qué te pareció la película y qué cosas te gusta más del Snyder Cut. Así que sin más nada que decir, yo me despido. Bye bye.